Saludos para todos hermanos y hermanas. Hoy es el miércoles 23 de marzo del año 2022 después de Cristo. Este es el estudio semanal de la primera iglesia bautista de New Brunswick en New Jersey, los Estados Unidos de América. Este es un programa transmitido por los medios técnicos de nuestra iglesia, bajo la coordinación del ministro de oración, hermano Lester Márquez. Yo soy el reverendo Luciano Márquez Jr., su pastor, y nos gozamos en esta fecha que ya está llegando la primavera en verles listos para estudiar la Biblia. Estamos presentando una serie corta que hemos titulado El Giro Perfecto. Leemos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar para invocar el nombre de Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, una vez más estamos en tu presencia para presentar este estudio y traer a la memoria las enseñanzas, aquellas doctrinas que están en la Biblia. Gracias porque podemos compartirlo por estos medios sociales, de redes cibernéticas, para alcanzar a las personas aquí y allá con un mensaje de esperanza y de fe. Bendice la obra que se hace de esta forma y bendice a aquellos que lo reciben para que lo puedan compartir. Damos en tus manos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, esta segunda parte del estudio que hemos llamado El Giro Perfecto se titula Máximo Rendimiento del Movimiento. Y leemos la Biblia en esta ocasión en la carta de Pablo a los Colosenses. Y ahí vamos a leer los versículos 15 al 20. Abran sus Biblias, esta es la versión 60. Colosenses 1, 15 al 20, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Querido hermano, este estudio, que ha sido una serie breve, solo de 2 partes, hemos hablado del giro perfecto. Por la gracia y por el poder de Dios, nuestras vidas dan el giro perfecto hacia la máxima realización espiritual cuando entramos en una relación personal con Jesucristo. Los santos propósitos de Dios se proyectan en la transformación creciente que doctrinalmente llamamos santificación. Y nuestro punto de vista en este estudio es comprender que ese proceso no es una cosa de fuera de este mundo, sino que es algo que está relacionado a nuestro diario vivir, a nuestra jornada espiritual, a nuestro testimonio, a nuestro servicio, a nuestra alabanza. La vida cristiana tiene que estar centrada en nuestra relación con Jesucristo, porque Él es nuestro Redentor y por eso nosotros somos discípulos de Jesucristo. Hemos decidido seguir a Cristo y dejar muchas otras cosas atrás. Hay
muchas distracciones en este mundo, muchos estorbos, muchas incomodidades, muchas ofertas de la vida alrededor nuestro. No todas las ofertas son malas en sí. Lo que pasa es que si nos distraen o nos apartan o nos sacan del centro en que debemos girar, hace un efecto dañino para nuestra espiritualidad. Ese centro de giro, que es el eje espiritual del movimiento de la fe, debe dar la posición ideal para que nuestras vueltas, nuestra rotación alrededor de la persona y del mensaje de Jesucristo nos haga rodar en torno al modelo de su testimonio y su servicio. Es bueno que recordemos que la vida da muchas vueltas, de eso estamos todos seguros, y todos tenemos que pasar por momentos de cambios como los que estamos viviendo en estos tiempos tan tormentosos y tan inesperadamente dificultosos para la familia, para la comunidad, para las naciones, para el mundo en general. Nuestras vidas ruedan, sin embargo, por un sendero que nosotros llamamos jornada espiritual, que llamamos vida cristiana, que llamamos discipulado de la fe. Y ese giro perfecto es el que requiere de nosotros la observación y el cuidado del máximo rendimiento para que el movimiento de nuestro testimonio, de nuestro servicio, de nuestra alabanza siempre sea positivo, sea adelante, sea con la máxima fuerza que nos da el Espíritu de Dios. Quiero primero hoy considerar la tendencia del giro de este mundo. Estamos hablando del giro perfecto en el Señor. Pero es que en este mundo, como dijimos, hay muchas vueltas, muchos giros, muchas cosas están dando para arriba y para abajo, vueltas constantemente. Y hay preguntas que tendríamos que hacernos como esta. ¿Hacia dónde se mueve este mundo? Casi que es ya obvio lo que se puede responder. Pero ¿cuáles son las fuerzas que hacen rodar a este mundo? ¿Qué orientaciones guían las tendencias que hoy reclaman tanta prioridad de la gente? ¿Cuál es el centro de esas reclamaciones, de esas tendencias? ¿Cómo la gente le da vueltas y vueltas a las cosas para justificar la dirección que lleva este mundo y tratan de encontrar toda clase de excusas y de pretensiones vueltas que te vueltas? Las preocupaciones, las motivaciones, las aspiraciones con que vive la gente demuestran sobre qué cosas, sobre qué hechos, sobre qué personas, sobre qué aspiración giran sus vidas. Yo quiero mencionar para ustedes algunas cosas que son prácticas de la realidad cotidiana. Por ejemplo, se dice constantemente que este mundo está en un proceso de cambio hacia el progreso y que hay tendencias que hay que observar y que algunos estudiosos de las ciencias sociales y de la ciencia física, química y matemática se vuelven filósofos para decir que hay cosas que van a pasar que ya van a ser ineludibles y que el mundo va a cambiar. Algunas de esas cosas, como dije antes, no necesariamente son malas en sí. Es la relación que tienen con el giro que la gente le da a las tendencias de este mundo lo que hace un efecto muchas veces dañino. Pero veamos, por ejemplo, hoy día cada vez hay más, la industria mecanizada se ha vuelto totalmente electrónica, digitalizada. Hay robots, como se decía antes, ahora todas las máquinas son prácticamente robots. Y esa mecanización electrónica o esa forma inanimada hace que mucha gente pierda sus empleos. Hace que mucha gente tampoco quiera trabajar. De hecho, con esta pandemia se ha hecho muy habitual y lo que nunca se haya pensado, que la gente trabaje desde su casa y lo que se llama el teletrabajo. Y ese teletrabajo muchas veces pues acomoda a la gente a un sistema de vida y le dan una vuelta a todo lo que hacen que no es conveniente para el verdadero progreso que ellos están proclamando, ¿no? Hasta el punto de que en realidad hay una gran falta de talento y una gran falta de voluntad en todo este mundo súper mecanizado, electrónico y digitalizado. Otro aspecto, por ejemplo, hoy día las ciudades crecen
más que nunca. Es asombroso saber qué enormes ciudades hay en otros continentes. Estamos pensando que en este continente americano están las ciudades más grandes del mundo, pero realmente no es así. Hay ciudades enormes y edificios y gente aglomerada. Pero qué cosa más tremenda, a pesar de que la población mundial, en un alto por ciento, más de la mitad, vive en áreas urbanas y están juntos la gente unas con las otras. No mejoran las relaciones entre la gente por estar cerca. Todo parece indicar que por estar cerca y estar de vecinos se hacen peores. Debiera ser lo contrario. Así que el progreso no ha traído beneficio de ninguna manera. ¿Qué hablaríamos de las modas y la forma de vestir y la forma de andar de la gente en este mundo? Cada vez son más demandantes, más exóticas, y lo que hacen es explotar a la gente y la gente se deja explotar. Bueno, la moda, como dicen algunos, no incomoda. Pero yo creo que la moda hoy está incomodando demasiado el progreso y lo está haciendo totalmente inocuo. Un ejemplo también muy pesado es hablar de las sustancias químicas que la gente está usando. Ha sobrepasado el concepto de las adiciones para convertirse en alegatos y excusas. Ya no estamos pensando solamente en las drogas malas, porque muchas de ellas que decíamos malas ahora hasta son legales, sino en la cantidad de cosas que la gente está tomando para lucir bien, para quitarse las arrugas, para mejorar su salud, supuestamente, pero también infectarse, contaminarse, dañarse tóxicamente. Y hablando de tóxico, cada vez más las noticias, las redes sociales están llenas de ejemplos trágicos de cómo la humanidad actúa de manera equivocada, loca y contradictoria, en lugar de servirnos para comunicar, lo cual es bueno porque es lo que estamos haciendo ahora mismo. En muchos casos lo que hace es dañar y perjudicar al punto que la gente ya no cree en ninguna cosa, y todo eso va con el concepto filosófico que hemos hablado con insistencia de que hoy día la verdad está en precario. Cualquier cosa es verdad, cualquier cosa es lo que a uno le parece que es la verdad. ¿Qué hablar del arte? Las artes modernas, con todas sus ramas, desde las más sofisticadas hasta las más clásicas, se han vuelto altamente críticas. Y en lugar de ayudar a la forma de vivir la gente, las medidas morales, los conceptos que se aplican en muchas de estas artes son completamente contradictorias a lo que nosotros creemos de la palabra de Dios, y ese es el giro que está teniendo las tendencias de este mundo. Pudiéramos decir que estas tendencias no solo están cambiando el mundo, sino que están acabando con el mundo. Y en lugar de progresar para adelante, están progresando para atrás, que es lo que a nosotros nos parece ver. Todo el mundo, por supuesto, tiene necesidad y urgencia de significarse a sí mismo y hacerse revelante. Eso es propio de la naturaleza humana, pero para ello mucha gente gira tanto sobre sí mismo y de forma tan insistente es su tendencia a estar centrados en sí mismo, que se vuelven obstinados, rebeldes, de una manera insana, impropia, completamente perjudicial. Mucha gente no niega que Dios existe, mucha gente no rechaza la existencia de Dios, pero su tendencia es a sustraerse tanto de todo lo que les haga girar acerca de una experiencia de fe, de una experiencia espiritual, que por último terminan completamente girados hacia sí mismos de una forma que no pueden controlar. Y este mundo, pues, es ese centro sobre el cual mucha gente está girando hoy día. El mundo es una fuente de tentación. Esta palabra mundo en las escrituras se usa con el concepto que tenían los cristianos del primer siglo, que lo tomaban del pensamiento griego. El mundo es lo que es contrario al alma, a lo que es contrario a lo espiritual. Para algunos el mundo de por sí era malo. Nosotros no creemos que el mundo sea de por sí malo. Dios creó un mundo bueno. Pero la imagen del mundo como el centro donde la carne, los deseos de la materia se consuman, es efectivamente lo que hace que este aspecto del ser humano lo convierta en rebelde contra Dios. No se le puede echar la culpa a que el mundo es así. La gente es así porque quiere ser así. Nadie está obligado a ir contra Dios. El que va contra Dios es porque lo decide de por sí mismo y trae sobre sí las consecuencias de esta determinación. Miren lo que dice Romanos 8, 5 y 6. Dice:
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que la prueba es que existe y persiste la naturaleza del pecado en el ser humano, y ese es el giro cuya tendencia está en este mundo, que sustrae, que atrae, que completamente capta la atención de mucha gente. Un ejemplo, nadie tiene que enseñar a un niño a mentir o a ser egoísta. Con todo, el niño pues aprende por sí mismo a decir mentiras y a ser egoísta. Los padres, los maestros que tienen conciencia para esto, la iglesia, hace todo lo posible para enseñarle al niño la verdad y a poner a los demás en primer lugar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los lugares en que debieran enseñarle esto, incluyendo la escuela, incluyendo la familia, en lugar de enseñarle ese, le crean ciertas atracciones, ciertos intereses, ciertas concesiones que en lugar de ayudar, lo que hacen es conducirles a un concepto equivocado acerca de cosas como estas que hemos mencionado: mentir, ser honesto, ayudar a las demás personas, ¿no? La conducta pecaminosa realmente se presenta de manera natural. En estos días escuché a una hermana dar esta explicación. Ella estaba mirando una película de niños. No voy a decir cuál es ni de qué producción es. Pero la película es una película para los niños y cómo los niños pueden adelantar en sus propios conceptos y que los niños tienen que ser fuertes y felices. Y todo eso parece bien. Pero es que la película se basaba en un personaje que todo el tiempo está diciéndole mentiras a los padres. Y justifica diciendo que los padres no lo van a entender nunca a ellos bien y por lo tanto tienen que mentir para complacer a los padres y poderse hacer ellos mismos suficientes en su propia personalidad. Imagínense ustedes, eso es un pensamiento que es muy adulto y se le está sembrando a los niños. Películas como esa hacen muchísimo daño y ese es precisamente uno de los ejemplos que pusimos del supuesto progreso de las artes. Así que no es nuevo que el ser humano aprenda desde temprano a pecar. Adán y Eva, en la primera, en la inocencia, en los primeros tiempos de la creación, pecaron. Y esa realidad nos afecta hasta el día de hoy porque estamos llegando a un tiempo sin precedentes. Bueno, ha habido en la historia de la Biblia, encontramos tremendos momentos en que la humanidad estuvo tan mal como cuando Noé o como cuando Sodoma y Gomorra, pero es que hoy día esta humanidad, con la vasta amplitud que tienen los seres humanos alrededor de este mundo, ha llegado a una contaminación moral y espiritual extraordinaria. Cualquiera que sea el centro sobre el que giran, están despistados del verdadero centro del propósito de Dios. Miren lo que dice Pablo a Tesalonicenses en 2 Tesalonicenses 2:2. Dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo está hablando de un tema doctrinal, escatológico, pero él está diciendo que con mucha facilidad algunos cristianos pudieran tener la tendencia a seguir el giro de este mundo y moverse fácilmente, quiere decir salirse fácilmente del centro y tener una tendencia hacia un comportamiento ajeno al propósito de Dios. Pero en contraposición de esta tendencia que es el giro del mundo, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos enseña el giro de Dios que se mueve en nuestra santificación. Como sea, para Dios, esta tendencia del mundo y el giro del pecado no es una sorpresa. Dios sabe desde que Él creó este mundo que había esa posibilidad y preparó un recurso. Dios ha estado mirándonos todo el tiempo, cuidando sobre nosotros, y Él
desde antes de la fundación del mundo, tenía preparado un remedio para arreglar nuestras tendencias y ofrecernos redención del pecado que podía venir y asediar aquella creación. Pablo lo pone de esta manera en Romanos 6:19. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pablo está diciendo: ustedes han estado girando alrededor de los intereses de este mundo. Es hora que se salgan de ese eje y pongan el eje en un proceso de redención que el Señor nos está marcando. Así que cuando una persona se entrega a Cristo completamente y es sellada por el Espíritu de Dios, comienza este proceso de perfeccionamiento que es la obra de Dios, un proceso de perfeccionamiento que el Señor hace en aquel creyente que se ha rendido total y absolutamente al Señor. En Efesios 1:13 el apóstol lo pone así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo de la promesa, sellados con el Espíritu Santo. Y es que precisamente esa es la obra de Dios. A la vez que cambiamos de aquel eje sobre el cual gira el mundo y ponemos nuestro eje sobre Jesucristo, el Señor sella ese eje y le pone una traba que no permite que se salga de ese lugar, y así sabemos que funciona físicamente este tipo de rueda que gira alrededor de un eje que está asegurado. La obra de perfeccionamiento es sellada por el Espíritu Santo y ese proceso es el que nosotros llamamos santificación. Andar centrados en Cristo es un giro perfecto para la vida, es un lema que tenemos que profundizar, que tenemos que buscar en el sentido de su significado, porque es una demanda de Dios. Dice primera a Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que Dios nos saca de aquel giro de la tendencia del mundo para ponernos y movernos en el giro de nuestra santificación. Lo que Dios quiere es que estemos dispuestos a movernos en la dirección que nos señala en su palabra y que pongamos a Jesucristo, su persona, su mensaje, el evangelio, como hijo de Dios, en el centro de nuestra vida. La clave es que Cristo está situado así, se ha situado en el contexto de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestra iglesia. Imaginemos por un momento una rueda cuyo eje no está en el centro. En el estudio pasado mencionamos un poquito acerca de la historia de la rueda. Uno de los más grandes descubrimientos de la humanidad fue la rueda. Y se pueden haber imaginado que tienen que haber habido al principio ruedas cuadradas, ruedas deformes, ruedas cuyo eje no estaba en el centro, y todo aquello fue dando lugar a experimento y experimento hasta que se descubrió que una rueda perfectamente redondeada, valga la redundancia, con un eje bien asegurado y en el mismísimo centro, hace que el vehículo, el transporte, lo que carga esa rueda pueda moverse de una manera fácil y expedita. Así que Dios quiere estar en el medio, adentro, en el centro de cada persona que le recibe con fe y le obedece. Y si ese eje no pasa por el centro, la rueda no gira bien, porque su movimiento desbalanceado retrasa, distrae, diverge su adelanto de la manera correcta y estable para la cual Dios ha establecido la provisión del Espíritu Santo en el proceso de santificación. Pedro dice a los cristianos, primera de Pedro 1:2, dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuestros pecados son perdonados, nuestra vida es transformada, pero tenemos que hacer un giro de obediencia, un giro de entrega y de completa sumisión al Señor. Cuando una persona es rescatada por el Espíritu de Dios, sellada, cuando una persona se entrega a Jesucristo, es guardada
y protegida por el Espíritu Santo. Es lo que dijimos, aquella rueda, aquel eje está asegurado con una grapa que no le permite salirse de allí. Y esa grapa es una grapa de seguridad que permite que el proceso siga y que se perfeccione en la obra de Dios hasta que lleguemos a la eternidad de Jesucristo. Vamos rodando por este camino, por esta senda de salvación, hasta el encuentro con nuestro Señor en la eternidad. En la misma lectura de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Así que guardados por la fe, alcanzamos esa salvación, nos movemos de una forma clara y segura en esta sendera. Por supuesto, el Señor cuenta con nuestro esfuerzo en este movimiento. Más que eso, Él reclama y exige nuestra participación. Sí, Dios va a empujar la rueda, el eje está asegurado, pero yo tengo que dejarme llevar, tengo que poner mi parte, tengo que compartir lo que el Señor me ha dado para que haga. Quien mueve la rueda adelante es el Espíritu Santo. Giramos porque el poder de Dios nos mueve y exige nuestra participación, nuestro compromiso. Pero Dios sabe que jamás podríamos por nosotros mismos hacer rodar esta rueda, valga la redundancia, hacer moverse hacia adelante este vehículo espiritual si no estamos centrados en la voluntad y en el propósito de Dios. En la misma carta de Pedro, primer capítulo, versículos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras maneras de vivir, porque escrito está: sois santos porque yo soy santo. Esto es un tema doctrinal muy profundo, muy claro, vincula a los dos testamentos, del Antiguo y el Nuevo Testamento, de una forma perfecta, un giro perfecto. Sin embargo, nos quedan dos cosas que yo quiero que consideremos acerca de este entendimiento del giro perfecto. En primer lugar, queremos hablar del máximo rendimiento del giro perfecto. O sea que estamos hablando de que el giro perfecto de la experiencia espiritual es la santificación que obra el Señor a lo largo de nuestra jornada espiritual. Este giro rectifica nuestras tendencias y nos hace mover en el eje del poder y la gracia de Dios. La gran diferencia entre un discípulo de Cristo y uno que solo sigue los intereses y los afanes de esta vida mundana y perecedera es el aprovechamiento de este impulso de Dios. Así que tenemos que hablar de un máximo rendimiento de ese movimiento. Si nos ponemos en contacto con esta doctrina y hacemos que Cristo sea el centro, haremos que el círculo de nuestra vida todo rote alrededor de esta experiencia, ¿no? Gira el círculo de la comunidad, la sociedad, la educación, la familia, la nación, incluso los líderes de esta nación debieran aprender a girar mucho más cerca del único Redentor de la humanidad. Lo único que necesitamos para alcanzar una vida mejor realmente hoy en la eternidad es tener a Cristo en este punto de nuestra vida. Con esta dependencia de la obra de Dios, cada creyente experimentará el giro perfecto y esa trayectoria que sigue hasta que estemos en la eternidad con el Señor nos permitirá obtener el perfecto empleo y distribución de la fuerza, adquirir la perfecta velocidad que toda rueda necesita para que esta profesión de nuestra fe vaya adelante sin obstáculos y sin ningún tipo de tropiezo. El máximo impacto de la obra de Dios se debe notar en el rendimiento de la vida cristiana. Ahí ya pasamos de solamente hablar de doctrina a hablar de cosas prácticas. No es que creamos que de verdad cambiamos en el nombre de Jesucristo cuando el Espíritu Santo nos sella. Es que tenemos que vivir bajo ese presupuesto, bajo esa profesión, bajo esa determinación. Y en ese recorrer, andar cristiano, aprendemos que hay un promedio que produce efectos consistentes y resistentes en medio de tanta urgencia. ¿Y de qué estamos hablando de promedio
en cuanto al máximo rendimiento. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? La comparación pues, puede parecer no muy bíblica ni muy completa, pero sí es muy ilustrativa. En los deportes profesionales, como es el béisbol o el atletismo, a los deportistas se le calcula su rendimiento por promedios, o como también se llaman average, o dicho en español decimos averaje. Y ese averaje permite calificar a un deportista como un deportista de alto rendimiento, en que sus resultados pueden variar hacia arriba o hacia abajo. Si hablamos de los peloteros, batean más, un poquito menos. Si hablamos de los velocistas en atletismo, menos tiempo para completar una carrera. Pero lo que se consigue es que sea estable. Y hay patrones y medidas que califican la eficiencia en los distintos eventos de la carrera profesional de cualquiera de estos deportistas en cualquier rama del deporte de la que hemos mencionado. Se supone que ese cómputo crezca, y cuando crezca se mantiene a lo largo de la contienda, a lo largo de toda la competencia o del campeonato que sea. Para eso se requiere ¿qué? Práctica, dedicación, esfuerzo, compromiso. Un pelotero no tiene eso nada más que yendo al juego a batear. Tiene que hacer práctica por la mañana, por la tarde, cuando no están jugando, el día que están libres, siguen practicando, aún cuando se acaba la serie en el tiempo de invierno, tienen que mantener su condición deportiva para resultar en la siguiente etapa positivo como alto rendimiento, y eso es muy importante. Miren cómo lo puso el apóstol Pablo, que entendía estas cosas porque él conocía bien el mundo grecorromano. 1 Corintios 9, 24 y 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. El apóstol Pablo, por lo tanto, nos está diciendo que no solamente es que estemos centrados en Cristo, sino que hagamos todo lo que está de nuestra parte para producir una experiencia de alto rendimiento, en que el giro de nuestra vida signifique un camino de victoria, como dice aquí, un camino de triunfo, de premio que el Señor concede a cada uno de nosotros. Todavía este concepto de máximo rendimiento tiene un aspecto que quiero destacar, que es el aprovechamiento. Así que no solo el máximo rendimiento, sino el aprovechamiento. Hay muchas leyes físicas que no podemos referir ahora, pero la conservación de fuerza, la transmisión de fuerza, la conservación de la energía, la transformación de la energía, hace hoy día de las prácticas más comunes. No estamos hablando del deporte ni tan siquiera de la producción industrial, estamos hablando de las cosas más personales que pueden haber. Una comprensión de cómo nosotros aprovechamos al máximo nuestras fuerzas, cómo sacamos el mayor rendimiento y mayor aprovechamiento de los recursos que tenemos por pocas cosas que tenemos. Bueno, hay deportes que se dedican específicamente a eso, como un pequeño movimiento de la mano para una persona que es experta en cualquiera de estos deportes de lucha, puede significar un gran impacto con solo un pequeño movimiento, porque saben aprovechar el punto, el golpe, el lugar en que se hace. La vida cristiana requiere de ese concepto de máximo rendimiento y de mayor aprovechamiento. Así que Dios nos entrena, Dios nos disciplina, eso es lo que creemos, parte de ese sello del Espíritu, parte de esa comunión con el Espíritu Santo que nos guía, nos sirve para obtener el máximo aprovechamiento de la nueva vida que tenemos en Cristo. Hemos nacido para Cristo y el Señor quiere que la disfrutemos, pero que produzcamos frutos y que llevemos a otros el conocimiento de esta palabra. Hay algunas enseñanzas que yo voy a querer resumir para aplicar un poco este sentido de la física acerca del aprovechamiento de un giro perfecto con el máximo empuje espiritual y el rodamiento del discipulado cristiano. Estas
4 o 5 cosas que les voy a mencionar tiene que ver con la manera en que nos centramos, con la manera en que nos movemos, con las posibilidades de adelantar con seguridad el testimonio, el servicio cristiano, de cómo compartimos como iglesia de Jesucristo, cómo nos esforzamos en proclamar y en anunciar este reino que Dios quiere establecer en medio de nosotros. Así que la cuestión sería, ¿qué hay que observar para el mayor aprovechamiento de este giro perfecto? En primer lugar, y les digo, estas observaciones pues tienen un aspecto físico, pero no voy a insistir mucho en ello en términos de no prolongar el estudio. En primer lugar, la seguridad de la distancia con el eje central. Pues en física y en otras ciencias como la geometría y la matemática, los círculos tienen un centro, y ese centro, cuando está perfecto, tiene un radio. El radio es la distancia del centro al borde del círculo, y ese radio perfecto es lo que hace que el círculo o la rueda ande bien. Yo lo quiero comparar con este pasaje de Efesios 2:13 que dice: ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo Jesús, los que estaban en otro tiempo lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. O sea que el radio puede ser muy largo del borde al centro, pero es estable, es el mismo radio alrededor, hace que la rueda sea perfecta. Nosotros tenemos que garantizar nuestra distancia de Cristo todo el tiempo, estar lo más cerca posible de Él, que no significa un contacto material, sino un contacto espiritual. La segunda cosa que hay que observar para un mayor aprovechamiento es el completamiento de las fuerzas con que contamos. Bueno, esto sería otro estudio y habría que usar otras leyes físicas de conservación y transmisión de la energía y del movimiento y una serie de cosas que no vamos a tocar. Pero sí, en la vida cristiana hay que saber con qué fuerza se anda y hay que completar las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Y cuando nos faltan fuerzas hay que buscarlas donde las hay, solamente las hay en el Señor. Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que Jesús, cabeza, centro, guía, líder, dirección de nuestras vidas, nos hace estar completos en este movimiento que queremos hacer hacia adelante. La tercera cosa es que para el mayor aprovechamiento del giro perfecto tenemos que cuidar la forma en que nos movemos, tenemos que hacerlo con balance, tenemos que movernos de una manera estable para que el poder se distribuya convenientemente y sea de mayor rendimiento. En 1 Corintios 15, 57, 58, el apóstol Pablo declara: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que cuidar cómo nos movemos, balancear, ser estables, contar con todo lo que está a nuestro alcance y repartirlo de una manera estable y completa para poder rendir el máximo en la vida cristiana. Para aprovechar el máximo rendimiento de la vida cristiana, tenemos que ser consecuentes en cada vuelta. Bueno, estamos hablando de ruedas que dan vuelta, ¿no? Y las ruedas dan vuelta, y nosotros en la vida tenemos que dar muchas vueltas. Si queremos tener máximo impacto de nuestra espiritualidad, de nuestra vida cristiana, tenemos que seguir dando vueltas, pero ser consecuentes en lo que cada vuelta da. Bueno, se supone que estamos andando por un camino que tiene muchos obstáculos, muchos problemas. Bueno, pues en la carretera hay baches, hay huecos, hay que saber cómo vamos a hacer, manejar, llevar de lo mejor posible. Esas ruedas están rodando bien, pero tenemos que ser consecuentes en que en cada vuelta podamos rendir el máximo. Pablo lo pone a Timoteo de esta manera, 2 Timoteo 2, 4 y 5. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta
no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiere decir que la vida cristiana tiene requisitos, tiene leyes, tiene principios, tiene doctrina. Hay que ser consecuentes con todas esas cosas para poder adelantar y hacer que nuestras fuerzas y nuestro movimiento dé el máximo de aprovechamiento para nosotros y para los que nos están siguiendo. Y en último lugar, para observar este mayor aprovechamiento del giro perfecto, tenemos que considerar seriamente la posibilidad, la certeza de avanzar sin volver atrás. No quiere decir que uno no tenga que doblar o que tenga que enderezar o que tenga que cambiar la posición. No estoy hablando de un movimiento que van a favor del adelanto. Estamos hablando de un retraso, de un rechazo de volverse atrás, de poner las manos en el arado y dejar de seguir, de enfriarse, de fracasar. Es una de las cosas que hemos visto en estos tiempos de pandemia, como muchos pues fueron fieles y firmes a pesar de los problemas, pero algunos se han retrasado, se han echado para atrás, se han enfriado y han encontrado mejor cosa que hacer que servir al Señor. Eso no es bueno. Pablo lo pone de esta manera a los Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hay vuelta atrás, no hay marcha atrás, no nos podemos rajar de esta determinación. Tenemos que hacer que nuestra rueda gire y gire con máximo rendimiento, con el mayor aprovechamiento. Llego a la conclusión, por tanto, de este estudio, y solamente son 2 partes. No terminaremos hoy con este tema, la semana que viene buscaremos otro tema. Y vamos a recordar, para terminar, que el apóstol Pablo, a quien hemos citado tantas veces en este estudio, realizó muchas giras misioneras. Todos esos viajes misioneros que Pablo dio por el antiguo imperio romano, predicando la palabra de Dios, fundando iglesias, comunicando la revelación de la doctrina cristiana que el Espíritu le puso en todas aquellas cartas que hoy día es nuestra teología y nuestra fe. El apóstol Pablo fue y vino por todos aquellos lugares, aunque en el libro de los Hechos Lucas describe bastante detalladamente algunas de aquellas aventuras, de aquellos viajes, de aquellos giros de Pablo. Creemos que Pablo pudo haber hecho muchas más cosas que las que están escritas ahí, porque es lo que la Biblia enseña. Reiteradas veces Pablo sufrió rechazo, fue perseguido, incluso casi lo mataron más de una vez. Pablo no se echó para atrás, Pablo siguió, volvió, vez tras vez, una y otra vez, se movió con el empuje de una rueda que giraba por el poder del Espíritu Santo. Les pongo el ejemplo en este último versículo en el libro de los Hechos, como lo describe Lucas en su detallada exposición de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 21 al 3 dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer todas aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver para Macedonia. Dio vuelta y vuelta. Pablo estaba adelantando el ministerio, estaba predicando, Dios lo estaba guiando, Dios lo estaba llevando, no vayas aquí, ve para acá, brinca aquí, quédate acá, y así el giro perfecto de aquel programa misionero de Pablo permitió que el evangelio se extendiera por todo el imperio romano, que la palabra de Dios se plantara en este mundo hasta el día de hoy, porque así fue como Cristo lo designó, que predicáramos este evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo. De él, de un hombre como Pablo, debemos tomar este ejemplo de giro perfecto con mayor
rendimiento, con máximo aprovechamiento, con un final resultado poderoso de adelanto y de crecimiento. Una vida que anda alrededor de Jesucristo, teniéndolo a Él como centro, es una vida que marcha, es una vida que permite que Dios mismo, a través de su Espíritu, en cada fuerza, en cada paso, en cada gesto, se mueva en el giro perfecto de la vida cristiana, de la salvación, del testimonio, de la fe, del servicio cristiano, de la alabanza y la adoración al Señor. Terminamos pues, hermanos, este estudio. Ha sido corto, pero realmente lo que queríamos transmitirles a ustedes. El giro perfecto es tener a Cristo en el centro de nuestra vida. Nos despedimos pues entonces en oración y vamos a inclinar nuestros rostros para orar al Señor. Gracias, Dios, te damos porque Jesucristo está en el centro de nuestras vidas. Permite que nos movamos alrededor de Él con esta energía, con esta determinación, con esta fuerza que el Espíritu nos puede dar. Permite que seamos capaces de poner al máximo nuestro rendimiento para servirte, para alcanzar a otros, y que aprovechemos todas estas enseñanzas para que nuestra vida sea productiva y sea de una manera bendecida en cada cosa que hagamos. Por ti, Señor. Gracias te damos una vez más por la iglesia, por el testimonio cristiano, por la Biblia. Ayúdanos a seguir en este giro perfecto. Oramos por el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, nos despedimos. Nos vemos el domingo en la iglesia. Bendición.